El sueño. Una etapa fundamental de nuestro día que siempre anhelamos después de un duro día de trabajo. Esto que puede parecer algo tan simple, ha sido objeto de curiosidad e investigación a lo largo de los años. Por ello, hoy hablaremos de una historia que nace de un rumor, un creepypasta que comenzó en la década de 1940, en una Rusia aún soviética. Aquí se llevaría a cabo uno de los experimentos que, aunque no tiene un archivo oficial, ni documentos o fotografías, su historia aún persiste. Se trata de un relato moderno que se mueve entre la ficción y algo que se siente peligrosamente posible. Acompáñame a explorar lo que fue el experimento ruso del sueño. De acuerdo con el creepypasta, en Rusia se llevó a cabo con prisioneros de guerra un experimento en un laboratorio soviético. A estos hombres se les ofreció la libertad a cambio de que participaran en la prueba. Esta consistía en que los prisioneros pasarían encerrados dentro de una cámara día y noche, para que los científicos pudieran monitorearlos en todo momento. Dentro de ella se les administraría un gas que evitaría que los prisioneros pudieran dormir. El propósito: averiguar qué sucede con un ser humano cuando se le priva del sueño. Al comenzar, los 5 prisioneros fueron encerrados en una cámara que los mantenía completamente aislados, donde se les proporcionaba oxígeno a través de un tubo. Sin embargo, esto no era lo único que los prisioneros respiraban. Al lado de ese mismo tubo se encontraba otro, pero en cambio, este arrojaba un gas que impedía el descanso, manipulando la adrenalina y los químicos de sus cerebros, causando efectos similares a los de una bebida energética. Como se trataba de una época en donde aún no existía el circuito cerrado, se usaron micrófonos y ventanas tan gruesas como 5 pulgadas para poder observar a los sujetos. El cuarto estaba lleno de libros, agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los 5 sobrevivieran por un mes. Los primeros 5 días todo estaba bien. Los prisioneros rara vez se quejaban, pues, falsamente, se les había prometido su libertad después de 30 días de haber formado parte del experimento. Con el tiempo, los sujetos comenzaron a quejarse y empezaron a demostrar paranoia. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar en los micrófonos. Curiosamente, todos parecían creer que podían ganar confianza de sus captores si traicionaban a sus compañeros, lo que se pensó que era un efecto del gas. Después de 9 días, uno de ellos comenzó a correr y a gritar desesperadamente por toda la habitación. Después de 3 horas de lo mismo, el sujeto solo podía dar gritos ocasionales, por lo que los científicos concluyeron que se había destrozado las cuerdas vocales. En eso, otro de los prisioneros comenzó a gritar. Otros 2 de ellos tomaron libros y con sus propias heces llenaron página tras página para después ponerlas sobre las ventanas del cuarto. Pero de repente, los gritos y los murmullos cesaron. Pasaron otros 3 días. Los científicos checaban los micrófonos para asegurarse de que aún funcionaban, porque no creían posible no escuchar ruido alguno con 5 personas dentro de la habitación. Al 14º día, los investigadores se comunicaron con los sujetos anunciando que se abriría el cuarto, probarían los micrófonos y ellos debían mantenerse alejados de las puertas y acostarse con las manos hacia atrás. De lo contrario, se les dispararía. Pero para su sorpresa, solo escucharon una frase: no queremos ser liberados. Finalmente, se limpió el gas del cuarto y se llenó con aire fresco, pero los sujetos empezaron a quejarse y a rogar que encendieran nuevamente el gas. La habitación fue abierta y, al entrar, presenciaron algo horrible. Solo 4 de los sujetos seguían vivos. Había pedazos de carne por todos lados. Las costillas y pantorrillas del sujeto muerto se encontraban bloqueando el drenaje. Los 4 sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus propios cuerpos, dejándose ver en un estado deplorable y apenas descriptible. Pero ellos seguían pidiendo a gritos que los dejaran dentro y encendieran nuevamente el gas. Para sorpresa de los científicos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante su extracción, tanto que uno de los soldados perdió la vida cuando uno de los sujetos le mordió el cuello, destrozándole la yugular. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su brazo. Se le intentó sedar, pero no hubo éxito.
terminó rompiendo las costillas y el brazo de un doctor. El prisionero murió desangrado al poco tiempo mientras repetía la palabra más, una y otra vez, hasta quedar completamente en silencio. Los otros 3 sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente. 2 de ellos, con cuerdas vocales intactas, demandaban más gas para permanecer despiertos. El más herido de ellos tenía los órganos completamente de fuera. Aún así, peleó furiosamente cuando la anestesia se le estaba colocando. Al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia se encontró que su sangre contenía 3 veces la cantidad normal de oxígeno, aparte de tener 9 huesos rotos. El segundo, con sus cuerdas vocales destruidas, no pudo quejarse, solo agitar la cabeza violentamente cuando se le administraba el gas anestésico. Por ello, se sugirió hacer la cirugía sin anestesia, a lo que el sujeto afirmó violentamente. Se hizo la misma cirugía al último de ellos. Una vez finalizada y pudiendo hablar de nuevo, lo primero que hizo fue exigir más del gas. Los científicos le preguntaron por qué se habían lastimado de esa forma y por qué querían nuevamente el gas. A lo que únicamente respondió: debo permanecer despierto. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, uno de los sujetos comenzó a gritar, y mientras que otro de los científicos disparaba al sujeto mudo, apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los otros científicos salieron del cuarto corriendo. Entonces preguntó: ¿quién eres? Necesito saber. El sujeto sonrió y dijo: ¿tan fácil te has olvidado de mí? Somos ustedes, somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por un momento de libertad en toda su vida. Desde lo más profundo del subconsciente, somos todo aquello que silencias mientras duermes, donde no te podemos alcanzar. Entonces el científico hizo una pausa y finalmente acabó con la vida del sujeto. Ficción o no, esta historia está basada en resultados reales, pues la falta de sueño puede ser la causa de diversos deterioros en la salud, como el estrés crónico, la fatiga emocional. Esta puede causar aislamiento social y pérdida del apetito, irritabilidad, ansiedad, alucinaciones y un severo deterioro cognitivo. Y en casos más graves, aumenta significativamente el riesgo de desarrollar demencia y desencadenar síntomas psicóticos temporales, los cuales son similares a los de la esquizofrenia. Si bien el experimento ruso del sueño puede que sea algo inventado, en la década de los 60 hubo un experimento que buscaba marcar un récord Guinness, y sus intenciones y similitudes no se alejan tanto de lo que vimos en el creepypasta, además de que este es completamente real. Consistió en que un joven estadounidense de nombre Randy Gardner realizaría un experimento para conocer los efectos de la falta de sueño en las habilidades cognitivas. Uno de sus amigos, Bruce, prestó su casa para tales propósitos, y él mismo, junto con otro de sus amigos, se encargó de monitorear el comportamiento de su compañero. Randy empezó a experimentar cambios. Sus habilidades cognitivas y sensoriales se vieron afectadas. De igual manera perdió el apetito y se irritaba fácilmente. Pero una vez roto el récord a 11 días y 25 minutos, Randy durmió durante mucho tiempo. Este experimento, que si bien no fue testigo de ninguna atrocidad en su desarrollo, y además fue realizado con el propósito de batir un récord, es bastante similar hasta donde lo estudiado nos ha permitido comparar. Si te das cuenta, todos esos síntomas que, aunque no fueron descritos en el creepypasta ruso, podemos intuir que fue lo que sufrieron los prisioneros como se fue desarrollando la historia. La pérdida del apetito, la irritabilidad, ansiedad, alucinaciones y síntomas similares a la demencia y la esquizofrenia. Episodios donde los prisioneros parecían dejar de estar cuerdos y sumirse en la completa locura. El experimento ruso, tal como se cuenta en el creepypasta, probablemente nunca ocurrió. No hay archivos ni pruebas que confirmen su existencia. Pero esto no significa que la historia sea completamente falsa. El horror del relato no está en el gas, ni en la violencia extrema que describe, sino en lo cerca que esto está de ser real. Los efectos de la falta de sueño, los experimentos gubernamentales y la mente humana, cuando se le priva del sueño, puede fragmentarse de formas profundas y aterradoras. El creepypasta exagera, sí, pero lo hace apoyándose en algo auténtico.
el hecho de que dormir no es un lujo, es un mecanismo de supervivencia. Quizá por eso esta historia sigue viva, porque no menciona monstruos ni nada que no podamos entender, sino algo que todos llevamos dentro y se mantiene a raya únicamente cuando cerramos los ojos. Tal vez el experimento ruso del sueño nunca existió, pero la locura y el deterioro que puede desencadenar la falta de sueño definitivamente puede ser real. Y cada noche, cuando finalmente dormimos, no solo descansamos el cuerpo, también encerramos algo más. Si te gustó el video, suscríbete y da like. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.